Saludos amigos de Despierta el Sur. En estos momentos nos encontramos con una figura muy conocida, tanto nacional como internacionalmente. Una figura que usted lo ha visto dramatizando, lo ha visto cantando, lo ha visto en el teatro, lo ha visto también haciendo películas. Y nos referimos a nuestro hermano y amigo Jesús Villanueva. Mi hermano, Dios te bendiga. Amén, amén. Muchas veces hemos visto y hemos escuchado de Jesús Villanueva, pero solamente lo hemos visto quizás por televisión, lo hemos escuchado, y ahora todo el público que va a ver esta entrevista quiere saber de dónde es Jesús Villanueva. Jesús Villanueva eh, nace en un barrio de República Dominicana que se llama el Ensanche Luperón. Ahí, de ahí mi mamá y mis padres se trasladaron al barrio Duarte en la zona de Herrera. Y del barrio Duarte entonces nos mudamos en la cañada Guajimía, que que está entre Buenos Aires y Herrera. Y ahí tuvimos más o menos hasta los 15 años. Eh, Estos lugares que menciono son barrios de República Dominicana, barrios que nos vieron crecer. De ahí en adelante, entonces, cuando vine al Evangelio, asumí una vida misionera que me llevó a diferentes lugares de República Dominicana y a diferentes lugares del mundo. ¿Cómo fue la infancia de Jesús Villanueva? La infancia de Jesús Villanueva fue chévere. Fue chévere. Una mamá gallina, ¿verdad? Un papagayo, siempre cuidándonos, siempre protegiéndonos, jugando canicas, jugando bolitas, jugando gomitas en el rombo que uno hacía, limpiando zapatos, vendiendo jalao, vendiendo dulce, vendiendo empanadas. Así fue mi infancia. Y en ese intervalo de tiempo, bueno, pues conocí muchísimas personas maravillosas. Dentro de ellas, la persona que me llevó al Evangelio, que es la señora Lucy de Curio, una puertorriqueña muy amorosa, que impactó mi vida de forma tal que al día de hoy yo sigo al Señor por el gran ejemplo que esa señora mi segunda madre, mi madre en la fe, Lucy Curi, ella junto con Fermina Villanueva, ¿verdad? Mi mamá natural, formaron lo que hoy día yo soy. Claro que hubo otras madres también que intervinieron ahí, como mi pastora Melba Portes, Dolores de Bello. eh, Quizás te preguntarás, pero no habla de tu papá. Mi papá murió cuando yo tenía 8 años, iba a cumplir 9 años de edad, y, y todo lo que mi mamá me cuenta es que mi papá era un papá gallo, un gran suplidor, un gran proveedor, un hombre muy amante, un hombre de mucho cariño, que le manifestaba un amor extraordinario a sus hijos. Así que todo lo que mi mamá me cuenta de papi es que papi era un ser extraordinario, el hombre de toda su vida. Y hablemos de Jesús de los estudios. ¿Hasta qué grado de la escuela llegaste? Si eres profesional, cuéntanos de eso. Bueno, sí, aunque yo tengo un pleito con la palabra profesional, tengo un pleito. Gracias a Dios, pues yo he tenido la oportunidad de estudiar de todo. Eh, yo soy un comunicador, soy un teólogo graduado de la universidad, tengo maestrías en estudios teológicos, estudié también locución, estudié actuación, he estudiado formulación de proyectos cinematográficos, he estudiado muchas cosas que se vinculan con lo que hago, pero tengo un conflicto con la palabra profesional, porque por lo general el argot académico, no voy a decir el popular, sino el argot académico cataloga de profesional aquel que ha hecho una carrera precisamente en el mundo académico, en la universidad. De hecho, yo fui profesor por 17 años en la universidad, y una de las materias que yo impartía era ética profesional. Y precisamente pensando en esa materia, yo decía, pero
ética profesional solamente la puede recibir alguien que esté en la universidad. ¿Por qué no buscamos la manera de que ética le sea enseñada a cualquier tipo de persona, aunque no sea profesional en el sentido académico? Porque para mí profesional es todo aquel que se dedica a algo, Sí. que vive de eso, que vive por eso y que trabaja en eso. Y por eso tengo ese conflicto. Tú eres profesional y la pregunta que te están haciendo en eso es si terminaste una carrera en la universidad. O sea, hay mucha gente, yo gracias a Dios he terminado varias, pero no por eso soy profesional. Profesional es todo aquel que se dedique a algo. Y un conserje que se ha especializado en hacer que esos pisos brillen, que esa higiene esté impecable, a ese también hay que llamarle profesional y pagarle como profesional. Todo eso, o sea, Lo hace bien. porque claro, o sea, y ese es el real trabajo que dignifica. Entonces sí, soy profesional, no porque me haya graduado en la universidad, no, que sí me gradué, pero no es por eso que soy profesional. Soy profesional porque a lo que me dedico con toda la entereza, con toda la dedicación, y eso, de eso vivo, y con eso instruyo a la gente, y con eso gano gente para el Señor, con eso edifico, con eso inspiro, y repito, y de eso vivo también. ¿Cómo surge ese talento que tiene por las artes de Jesús Villanueva? Bueno, responder cómo surge, a veces uno no tiene que profundizar mucho, sino tú sabes que cuando uno es niño, uno se imagina muchas cosas en el arte. Por ejemplo, una de las cosas que yo me imaginaba en el arte, que yo era el llanero solitario, o que yo era Superman, me ponía mi capa roja, un Superman moreno, me ponía mi capa roja, ciertos artistas que admiraba, trataba de hacer, imitarlos y de hacer cosas como ellos. Y esa fue mi infancia. Y luego en el camino, ya cuando vine a los pies del Señor Jesucristo, entonces mi pastora, Melba Portes, me dijo, tú tienes tú tienes una carga histriónica, o sea, hay mucho histrionismo en ti. Y claro que yo no sabía qué significaba esa palabra. Gracias. Pero, pero, eh, pero sí, cuando ella me dijo lo segundo, sería bueno que tú prepares una dramas y coreografía para estar en competencias, porque en mi iglesia se hacían sociales y debates bíblicos, y dentro de esos debates, entonces eran competencias dramáticas relacionadas con los textos bíblicos. Y entonces ahí como que arrancó todo. Claro, que entre mi infancia, entre mis 8 años y mis 15, pues yo bailaba mucho break, electro boogie, y junto con mi hermano fui a programas de Roberto Salcedo, cuando eso, no Robertico, no, sino Roberto el Padre. Roberto. Cuando eso le hacía Calentísimo del 9, y ahí participamos en los concursos de electro boogie y en los concursos buscando el doble de Michael Jackson. Digamos que artísticamente eso era lo que hacía, además de que estaba en boga formándose, ¿verdad? La música rap, la cultura hip hop, que luego en español le llaman la cultura urbana, ¿verdad? Entonces, ya cuando vine a los pies del Señor, sí, yo olvidé todas estas cosas, no, no había manera como de yo ponerme a hacerlas, hasta que ese día la pastora me dijo, tú tienes esa carga histriónica, ¿verdad? Tú acabaste de decir gracias. Y cuando ella me motivó a participar en el concurso, entonces armé un grupo que no solo participó en el concurso, sino que también se convirtió en una opción importante para la iglesia y para el accionar de los jóvenes dentro de la congregación en la que me congregaba y que todavía me congrego. Vemos, Jesús, que tú eres uno de los pioneros de la música urbana. Quizás en ese tiempo donde no existía ese género,
fuiste uno de los pioneros y de una forma diferente, porque lo que hacía era música urbana cristiana. Sí, digamos que la idea nunca fue ser pionero. O sea, mm, ni que me consideraran padre como me consideran algunos, sino que había la necesidad de darle a los jóvenes el mensaje de la palabra de Dios y de llevar el evangelio eh, con una fórmula con las que ellos se identificaran, ¿verdad? Y entonces como recién estaban haciendo, ¿verdad? El mundo del hip hop, y yo estaba trabajando y yo venía prácticamente de ahí porque me mezclaba mucho cuando yo era limpiabotas con grupos que venían de Estados Unidos con estas fórmulas, con Electro Company, Electro ¿De qué estamos hablando? IBS. Estamos hablando 80, estamos hablando de 80, 82, 80, 81, 82, estamos hablando de ese tiempo. Todavía eso no estaba tan en boga como ahora, pero venían estos Dominican York eh, a participar en Calentísimo del 9, y entonces Mundo sobre Rueda, cuando eso estaba en la Churchill, también estaba en boga, toda esta gente iba ahí, y resulta que como yo era limpiabota, yo limpiaba zapatos a familiares de esos muchachos en los prados y en el San Jerónimo y en los jardines. Y entonces yo lo que hacía era, bueno, esto está interesante, y empezaba a imitarlo, a copiar, y en el camino, pues eso se me pegó. Eh, por eso cuando ya estoy en el Señor y empiezo a hacer cosas en los campamentos de la iglesia, entonces rápido vamos haciendo beatbox, ¿verdad? Los sonidos de eso con la boca. Pero repito, la idea no era que me dijeran pionero o no, era que eso conectaba con los muchachos y era una gran oportunidad para cantarle la palabra de Dios de esa manera. En el camino, pues eso fue abriendo todas esas posibilidades. Algunos hermanos lo aceptaban, otros no. Eh, dentro de ese mismo marco, entonces me empecé a juntar con personas que eran expertas en la declamación en la iglesia. Empecé a ver a Víctor Chevalier, claro que yo escuchaba al Indio Duarte cuando era niño, porque mi mamá me lo ponía en la cabecera del radio, pero empecé a ver a Víctor Chevalier, un extraordinario declamador que lo consideramos el abuelo de todos nosotros. Luego vi a Leonardo Santos Morel Naldo, Iglesia Visionaria Hebreos 11. En ese mismo tiempo vi a Teófilo Rodríguez. Naldo tenía el grupo Los Atalayas de Cristo, y Teófilo tenía Los Centinelas del Rey. Y ahí mismo entonces estaba José Alfonso, que era un escritor muy especial, muy agudo, en la misma línea del Indio Duarte en su estilo de escribir. Hinaldo con una fórmula de escritural lírica, y entonces yo con estos movimientos histriónicos del electro boogie, Sí. cuando aprendí, absorbí de ellos estas fórmulas, y empecé a ministrarla en el púlpito. Fue una explosión, fue una bomba, porque entonces el los movimientos y la combinación de eso con el lenguaje de la música urbana generó una cosa. Sí, sí, porque esos movimientos de la época fue un boom para esa generación y todavía existe. Jesús, o sea, esa transferencia, o no transferencia, sino me imagino que las canciones es como, ¿cómo te digo? Los dramas o los poemas es como canciones como pausadas. Háblame de ese transfer de canciones a los dramas y a lo que son los poemas. Realmente no lo vamos a llamar transfer, porque cuando tú tomas cualquier tipo de canción y la hablas, bueno, si la hablas sin ritmo, sin melodía, entonces se va a parecer a una poesía, a un poema. O sea, tú tomas, por ejemplo, Cansado del camino, sediento de ti. Sí. Ya cuando tú lo entonas a nivel de oratoria,
bueno, te suena como si fuera una poesía. Sediento de ti. No es lo mismo que decir cansado del camino. Y si lo hablas es una poesía. Si lo armoniza con una melodía, entonces es una canción. Lo propio pasa con la música urbana, con el rap. En el rap, que fue algo que yo vi en el mundo de la declamación y el rap, yo dije, pero es lo mismo, lo único es que uno es dicho más pausado y el otro es dicho con ritmo. El estallido de violencia comenzó por debajo. Comenzó la guerra entre las pandillas del barrio. Ahí estamos haciendo una narrativa media entonada, declamada. Pero eso mismo, si tú lo rapeas, el estallido de violencia comenzó por debajo, comenzó la guerra. ¿Tú entiendes? O sea, al final, eh, lo que tú estás haciendo con las letras es acomodándola a una fórmula artística que en un caso se llama rap y en otro caso se llama poesía. Es lo mismo. De Lo esos, mismo una es hablada, spoken words, y la otra es rítmica en el caso del rap. Y en el caso de las canciones armonizadas con notas largas, entonces, bueno, ahí está el nombre. de Valga la esos, redundancia, canciones. de esos poemas que todavía el día de hoy, pues lo escuchamos, porque yo cuando estaba aquí, tú la otra vez, te dije que me sé alguno, porque de esa época, pues, y todavía hay personas que recuerdan esos poemas. Sí, claro. De esos poemas que tú escribiste, que son bastante, ¿hay alguno que quizás te marcó o que tú dices, mira, ese fue el boom, el que me llevó, el que yo entiendo que es uno de los que más le llega a las personas? Aclarar que no en todo caso yo escribí. O sea, te mencioné a José Alfonso y te lo vuelvo a mencionar. José Alfonso es el autor de la mayoría de los temas dramáticos que grabáramos Teófilo Rodríguez y un servidor. Como el caso de Marcial, Bardomiro, que aunque tiene algunas líneas mías, pero es escrita por José Alfonso. Marcial, Bardomiro, El Cóndor y el Caracol. Mía, de manera definitiva, es el Bobolongo, el Loco, y, ah, quería aclarar eso antes a nivel de marcarme, bueno, te va a resultar extraño, pero Camino de Barro Sí. es un tema que a mí me marcó mucho porque la primera vez que yo lo escuché interpretado por un puertorriqueño. eh, no recuerdo si era su nombre Moncho Roena o Tony Olivencia, uno de esos dos. Y me pareció espectacular. Pero luego vi a Leonardo Santos Morel, Naldo, haciéndolo en su iglesia. Y ahí fue que me enamoré del tema, porque Naldo tiene un estilo de declamación maravillosamente apasionado y sentimental. Entonces, parte de su estilo y de su interpretación, yo se la copié. Le copié algo a él, le copié algo a Teófilo, le copié algo a José Alfonso en el estilo, y junto con eso armé mi estilo, ¿no? Entonces, cuando lo escuché en Naldo, dije, wow. Entonces, cuando lo grabé, entonces lo grabé de una manera bien especial. Lo grabé dos veces, una de ellas con unos coros maravillosos. Y Camino de Barro se parece a mí, y el que lo habrá escuchado, y si no lo ha escuchado, se interesa en escucharlo a partir de esta entrevista, se va a dar cuenta que se parece mucho a todo lo que hemos venido del lodo, del fango, del pecado. Como con forma de una oración. Sí, es una oración donde tú estás reconociéndote pecador Sí, delante de Dios, y reconoce también su poderoso y potente brazo con el cual te rescata del lodo, ¿no? Eso en el caso de las poesías. Pero en el caso de la música urbana, el primer tema que yo escribí, 1988, se llama Qué Dolor. Y lo grabé en un estudio casero. eh, es un rap, un soft rap hecho sobre la base de música funk y con unos coros también extraordinarios. Ese es un tema que retrata la realidad
de la vida sin el Señor. ¿Cómo andan los jóvenes? ¿Cómo andan las familias? ¿Cómo los padres son malos ejemplos de sus hijos, diciéndoles que no hagan una cosa que ellos las hacen? O hijos que, a pesar de tener padres fabulosos que los han instruido bien, deciden ser malos. No, qué dolor. Habla de eso. Es un, como te decía, un soft rap con una base musical de funk. Pero también está Písalo. Que Písalo es una, yo le escribí como dancehall. Y cuando estábamos haciendo los arreglos, yo, Nicolás, fue que hizo los arreglos. Yo, Nicolás, entonces le metí una base de merengue y de bomba muy bueno. Entonces, Písalo, digamos que es mi buque insignia. Es uno de los temas que más ha marcado mi ministerio. Entonces, puedo decirte que en sentido general, dependiendo, en el caso de República Dominicana, dependiendo de la zona, uno impacta más que otro. Por ejemplo, en ciertas iglesias en la zona este que no quieren saber de la música urbana, obviamente hay temas como Marcial, Bardomiro, Camino de Barro, son el buque insignia, son lo que han marcado a la gente. Y que son vivencias que todavía, ¿verdad? Por lo menos en el que tú estabas diciendo, qué dolor, son cosas que la vemos desde aquella época, actualmente, pues sucede. Claro, por ahí va, que dependiendo del sector, pero hay, por ejemplo, en la zona del Cibao, refiriéndome de nuevo a República Dominicana, y a la parte principal de la capital, Písalo es la canción. Y Písalo es como te decía, es un dancehall, es una música urbana fusionada con base tropical. En algunos casos, Lléname, que es una salsarengue, vamos a llamar, es una salsa reggae dancehall. Ahí Lléname ha sido un tema interesante en algunos lugares fuera del país donde yo he ido. En algunos casos, Revolution, que es un cover que yo le hice a Kirk Franklin. Kirk Franklin lo canta en inglés, yo lo canto en español. Después de hacer una traducción, hicimos una adaptación. Como que todo depende, o sea, hacia dónde y el tipo de iglesia y de personas, dependiendo de eso, hay un tema que ha marcado más. En algunos casos, repito, ha marcado más la música urbana. En otros casos, ha marcado más los temas dramáticos. De todas de esas facetas que sabemos que tienes, Jesús, ¿con cuál de ellas más se identifica? Que tú dices, bueno, yo me identifico más con la música, me identifico más con la dramatización, con los poemas, con la actuación. No, yo creo que todas por igual, porque ¿qué sucede? Que todas yo las sé hacer bien y las practico muy bien y como para mí son herramientas a través de las cuales voy a colocar el mensaje o edificador o inspirador o evangelizador de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante es el mensaje que porta cada estilo de esto. Por eso yo no puedo decirte, no me identifico más como rapero o no me identifico más como dramaturgo. No, como que para mí son canales y herramientas. Yo la veo en función de su utilidad. O sea, ¿qué tan útil me es esta herramienta para alcanzar a este tipo de personas? Y entonces ahí le doy el uso. Pero no puedo decirte que el rap, donde yo me siento mejor es cuando estoy creando. O sea, cuando estoy en el estado creativo, cuando mi capital creativo está activo. Pero mi capital creativo está activo para un guión, en algún momento para escribir un drama, una poesía, o para escribir un rap, o para escribir una canción. Entonces, no por el estilo que tenga la canción. Ahora, cuando estoy gestando eso, yo sí veo que me llegan unas emociones y un deleite extraordinario. Pero cuando lo estoy creando, ¿tú entiendes? No importa qué género musical sea, no importa qué estilo artístico sea, si lo estoy creando, mis emociones se activan
porque, porque veo, mientras lo voy haciendo, cómo qué efecto va a generar eso en el necesitado. Así es. Jesús, háblanos de la faceta de actor y productor de cine. Creo que el último material que fuiste productor y también actor fue El Salto. El Salto. Háblanos de ese proyecto. Sí, El Salto es una película que mi pastor hizo un drama hace más de 25 años, lo escribió, que se llama La Luz de la Navidad. Entonces, hace como 6 años, él me dijo, como 7 años, me dijo, vamos a hacer de nuevo La Luz de la Navidad. Y cuando lo hicimos, esta segunda vez, sentí el toque de convertir eso en guión y hacer una película. Y entonces escribimos el guión, adaptamos todo ese lenguaje a un lenguaje cinematográfico, le agregamos todo lo que entendíamos que debíamos agregar, y ahí surgió La Luz de la Navidad. Yo tengo un equipo de trabajo que en algún momento es ampliado, en otro momento es reducido, y entonces ese grupito reducido, que es el equipo de producción, cuando yo le enseñé ya el guión elaborado, ellos me dijeron, no estamos preparados para hacer esa película, porque es una película con muchos efectos visuales, y las películas con efectos visuales son muy trabajosas, además de que se llevan mucho dinero que nosotros no teníamos. Nosotros el cine que hemos hecho ha sido un cine de guerrilla, un cine a punta de voluntarios y de fe. Entonces, cuando la hacemos, buscamos la manera de que la mayoría de los que intervienen en las películas pues nos apoyen. Sin embargo, entendíamos que no teníamos a los creadores, a los reales creadores de los efectos, y por eso ese equipo íntimo de producción me dijo, bueno, no estamos preparados para hacer eso. Sin embargo, después de oraciones y de insistir, hicimos el proyecto. El proyecto se grabó en el 2020, pero desde el 2020 hasta octubre del 24 es cuando podemos por fin dar a luz definitivo el proyecto, porque el trabajo con los efectos visuales se tomó prácticamente casi 4 años. Casi 4 años porque no teníamos presupuesto y había que aprovechar de tiempo en tiempo cada vez que aparecía alguien especial, como ya en el último tramo de la película, que apareció, el Señor envió a un ángel llamado Andri, y entonces Andri apoyó bastante a Óscar Evelio Gutiérrez, a la sazón era el encargado de toda la post, y entonces ahí surgió El Salto, una historia extraordinaria, porque la historia está contando las vivencias de 2 ladrones y un hackeador descarriado, que inconforme con el sistema de desarrollo de su país, se dedican a cometer todo tipo de fechoría para alcanzar dinero y poder, hasta que una potente luz los lleva a una época inesperada, y en esa época inesperada entonces tienen que buscar la manera de cómo regresar a su época antes de que sea demasiado tarde. Sí. Jesús, te vemos por aquí por San Juan. Cuéntanos cuál es el motivo de tu estadía aquí en San Juan hoy y mañana. Bueno, estamos en San Juan porque andamos por todo el país, República Dominicana, haciendo una especie de recap. El recap es un concierto en el que estamos cantando las mejores canciones y los mejores dramas que hemos grabado a lo largo de nuestro ministerio, y dando a conocer los temas nuevos también. Entonces, le tocó a San Juan ahora Tours Recap. Es una especie de reencuentro con ese público que hacía tiempo, esos hermanos que hacía tiempo yo no me veía, y con sus hijos y la nueva generación, un encuentro con esa nueva generación. Es un concierto sencillo, pero no simple, porque sigue siendo espectacular, en el que el público es el protagonista, y las coreografías y las dramatizaciones que hacemos
las hacemos con las personas de la misma comunidad en donde hacemos la actividad. Así que... ¿Qué van a esperar o qué vamos a ver los que nos vamos a dar cita a ese concierto? ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver Marcial, por ejemplo, pero recreado por una serie de muchachos que ni siquiera estaban nacidos cuando grabamos Marcial. Vamos a ver El Señor me dijo a mí, que es un dembow nuevo que tenemos, por ejemplo. Vamos a ver Bardomiro, pero también vamos a ver El Plepla, que es otro tema nuevo que tenemos. Entonces vamos a ver todo ese despliegue de las cosas más especiales que el Señor nos ha dado hasta el día de hoy, incluyendo las nuevas. Jesús, gracias por esta entrevista. Estamos aquí siempre a tu orden. Cada que tú vengas a San Juan, cuenta con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Amén. Dios te bendiga. Amén.